Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos, capítulo 20, 4 a 15. Y este título es Escuchando a Pablo toda la noche. Y lo acompañaron a Asia Sopater de Berea y de los tesalonicenses Aristarco y Segundo. Y Gayo de Derbe, y Timoteo y de Asia Tíquico, Tíquico, y Trófimo. Estos que iban delante nos esperaron en Traus. Y navegamos desde Filipos después de los días de los panes sin levadura. Y que llegamos a ellos en Traus en 5 días, donde permanecimos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicó dispuesto a partir el día siguiente y continuó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado junto a una ventana un joven llamado Eutico, sumido en un profundo sueño, y mientras Pablo predicaba largamente, se hundió en el sueño. Cayó del tercer desván y fue levantado muerto. Entonces Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo le dijo: No os preocupéis, pues su vida está en él. Cuando volvió a subir, partió el pan, comió y conversó largamente hasta el amanecer. Y se fue. Y trajeron al joven con vida y sintieron bastante reconfortados. Nos adelantamos a embarcarnos y navegamos hacia Asón con la intención de recoger allí a Pablo, pues allí lo había dispuesto él, pues pensaba ir a pie. Y cuando nos encontró en Asón, lo recogimos y llegamos a Mitilene. De allí navegamos y el día siguiente llegamos frente a Chios. Al día siguiente llegamos a Samos, nos detuvimos en Trogilium y el día siguiente llegamos a Mileto. Versículo 4 una vez más dice: Y lo acompañaron a Asia Sopater de Berea y de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Aquí Lucas escribe que algunos lo acompañaron a Asia. Sopater de Berea, el de Macedonia, Aristarco II, Gayo, Timoteo y Tíquico. Lucas parece haber escrito de dónde venía cada uno de ellos. Sopater era de Berea, Aristarco y Segundo eran de Tesalónica, lo que significa que era de Galacia, un Gálata. Y Timoteo podría haber sido de Derbe también o de Listra, pero Lucas no lo mencionó, por lo que en realidad podría haber sido de Derbe, que si hubiera sido de Derbe o de Listra, de todos modos habría sido considerado un Gálata de Galacia. De Asia habrían sido Tíquico y Trófimo, lo que significaba
que podrían haber sido de Éfeso. Amén. Versículo 5 dice, estos yendo delante se quedaron por nosotros entraos. Aquí aparentemente se afirma que las 7 personas mencionadas habían partido ante hacia Traus. Traus se encuentra en la parte norte de Asia, hacia la costa oeste, cerca del mar. Al parecer allí iban a llegar antes que Pablo y Lucas, pues la palabra nosotros en el versículo 5 indica que Pablo estaba con alguien fuera del grupo de los 7 mencionados previamente. Dado que Lucas escribe este relato, parece apropiado ubicarlo junto a Pablo. Y es bastante interesante que la única manera de saber que Lucas estaba con Pablo en ese momento es por el hecho de que Lucas lo escribe junto a nosotros. Por lo demás, Lucas parece guardar silencio al escribir sobre sí mismo o al mencionarse como parte del grupo. Versículo 6 dice, nosotros navegamos desde Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a ellos en Traos, donde nos quedamos 7 días. Así aquí Lucas indica cuándo zarparon de Filipos, pero los otros 7 hermanos habían zarpado antes para dirigirse a Traos. Y allí sea donde se dirigen Pablo y Lucas, aunque habían zarpado en ese momentos diferentes. No se nos especifica a nosotros, los lectores, por qué tuvieron que separarse en lugar de zarpar juntos. Pero Lucas sí menciona que habían viajado por separado. Así en el versículo 5 se menciona que ellos 7 los habían esperado en Traus para que también llegaran. Así viajaron primero y luego esperaron a que Pablo y Lucas llegaran a Traus. Será porque el barco ya estaba lleno y Pablo y Lucas habían esperado al siguiente, o porque tenían asuntos que atender. Hay muchas posibilidades, pero Lucas no menciona el motivo. Se podría pensar, especialmente en aquellos días, que la gente viajaba junta para evitar contratiempos. Sin embargo, parece que tenían suficiente confianza y no tuvieron que viajar juntos. El viaje en barco duró 5 días. ¿Será que mencionar que eran los días de los panes sin levadura fue una de las razones por las que se separaron y navegaron por separado? En cualquier caso, habían llegado y alguien comentó que quizá enviaron al grupo primero a preparar la iglesia de Traus para la llegada de Pablo y Lucas. Así la gente de la iglesia sabría que estaban allí y que los estarían preparados para que Pablo y Lucas llegaran, para poder pasar algún tiempo juntos con ellos. Versículo 7 dice, el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicó, listo para partir al día siguiente, y continuó su discurso hasta la medianoche. No era algo ligero y Pablo no parecía seguir el horario establecido.
pues seguía la guía del Espíritu en su enseñanza y predicación, honrando a Dios y siendo guiado por el Espíritu de Dios para enseñar y predicar, como se dice, hasta la medianoche. Este era el primer día de la semana. Por lo tanto, el domingo fue cuando los discípulos se reunieron. Además, lo que se sabe de esto es que no solo se habían reunido para escuchar la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, sino que también habían partido el pan, es decir, habían comido juntos y disfrutado del tiempo juntos. Se estaban preparando probablemente las 9 personas que habían acompañado a Pablo para salir de Traus hacia el siguiente destino. Sin embargo, cuando llegó la medianoche, ocurrió algo extraordinario. Una persona, aunque cansada, prestó atención antes de dormirse. Versículo 8 dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Se desconoce en qué lugar específico se encontraba. Sin embargo, parecía un lugar donde podían pasar tiempo libremente sin restricciones de tiempo. Además, tenían luz a su disposición. La pregunta es, ¿habían usado una iglesia o un lugar público? De nuevo, esto no se especificó ni se sabe. Sin embargo, si se afirma que se reunieron allí y que obviamente era para escuchar a Pablo predicar y enseñar. Muchos conocían a Pablo y estaban encantados de oírlo, predicar y enseñar. Además, la multitud debió ser lo suficiente grande y respetuosa como para escucharlo. Probablemente todos le permitieron expresarse cuanto quisiera sin restricciones de tiempo. Hoy en día parece que tenemos más limitaciones de tiempo, pero allí, en este lugar, no las tenían, pues era un momento especial, pues la palabra del Señor se expandía y quienes realmente querían estar allí estaban allí, dispuestos a dar lo mejor de sí. Versículo 9 dice, y estaba sentado junto a una ventana un joven llamado Eutico, sumido en un profundo sueño. Mientras Pablo predicaba largamente, se hundió en el sueño, cayó del tercer desván y fue levantado muerto. En ese momento Útico se hizo famoso, pues si no se hubiera dormido, caído de aquella ventana y muerto, probablemente nunca habríamos sabido su nombre. Sin embargo, Lucas anota su nombre debido a que, en efecto, había caído, pero había vuelto a la vida. No le advertirían después a Pablo, que no predicara mensajes tan largos. Para evitarlo, se asegurarían de no estar sentados junto a la ventana, sobre todo cuando tuvieran sueño. Dice que Pablo predicó largamente y Lucas no nos da el mensaje. Pablo, sin embargo, seguía la guía del Espíritu y al hacerlo, Útico se quedó dormido. En ese lugar es la primera vez que tienen esa experiencia y también es la primera vez
para Pablo. No se menciona cómo se veía después de su caída. Lo único que se menciona es que Eutico estaba muerto tras haber caído tan bajo. Sin embargo, el beneficio de servir a Dios reside en que, aunque las personas mueran, cuando uno está cerca del pueblo de Dios, puede resucitarlas o resucitarlos, invocando el poder de Dios para hacerlo. Eso fue exactamente lo que hizo Pablo. Versículo 10 dice, entonces Pablo descendió se echó sobre él, lo abrazó y le dijo, no os alarmáis porque su vida está en él. Lucas no nos dice si Pablo oró o dijo algo en el nombre de Jesucristo. Esta resurrección, digamos, resulta un poco extraña a lo que podríamos estar acostumbrados a oír, pues Pablo simplemente se echó sobre él, lo abrazó y luego recuperó la vida. Pedro había dicho, Tabita, levántate. Aquí Pablo ni siquiera le dice a Eutico que se levante. No parece haber ninguna oración ni nada por el estilo. Lo único que hizo Pablo fue subirse sobre él y abrazarlo. Dios le volvió la vida a Eutico y los demás presentes sin duda se consolaron mucho al ver que había vuelto a la vida. Es decir, podían saber que Dios realmente hace milagros. Y Dios hizo un milagro para Eutico en ese mismo instante. La palabra de Pablo fue, no os preocupáis, es decir, que no se preocuparan ni se angustiaran por su muerte, pues él estaba vivo en sus brazos. Sin embargo, sabemos que fue Dios quien le devolvió la vida. Y por eso debemos dar gracias y alabar a Dios siempre, pues la vida y la muerte están en sus manos. Y Él decide cuánto nos toca vivir o morir. Versículo 11 dice, cuando subió, partió el pan, comió y conversó largamente hasta el amanecer. Luego se fue. Esa noche parecía que Pablo había predicado y enseñado mucho. Partió el pan con ellos y comió con la congregación de la iglesia. Lucas no nos da detalles sobre cuántas personas había. Parecería que, dado que habían estado comiendo todos juntos, es posible que no hubiera mucha gente. Sin embargo, cabe preguntarse si mientras Pablo predicaba, algunos tuvieran que regresar a casa o si todos se quedaron hasta su partida. Esto es algo que el lector se pregunta un poco. Si todos se quedaron todo el tiempo y cuántos había. Sin embargo, parece que todos respetaban mucho la presencia de Pablo porque Jesús sí estaba allí. Sin embargo, no se trataba de cantar canciones como muchos, por supuesto, esperarían en las reuniones de hoy. En cambio, fue la enseñanza que Pablo había impartido y que la había impartido con gran éxito durante toda la noche. Incluso conversaba con los demás mientras comía hasta el amanecer. Versículo 12 dice, y trajeron
vivo al joven y se consolaron bastante, no poco consolados. Significa que todos se sintieron profundamente consolados al saber que Eutico estaba vivo y todos sabían cómo había caído de aquella ventana mientras dormía y al comprobarlo y Lucas lo confirmó en su escrito que estaba muerto. Como murió, todos lo sabemos, porque se cayó de aquella ventana de arriba y cayó probablemente golpeándose contra el suelo. Lo que le quitó la vida fue posiblemente para él un duro despertar para, pero para los demás fue mucho más duro. Claro que Satanás lanzaría acusaciones contra Pablo, ya que él era el que hablaba y no se, y si no se hubiera extendido tanto, el joven podría no haber muerto. Sin embargo, Pablo no permitió que esto cayera en manos del enemigo con la victoria. Se apresuró a trabajar para que Dios obrara un milagro y el joven volviera a la vida. Por lo tanto, lo que parecía una forma de acusar el liderazgo, afectar a la iglesia y dar una mala imagen del cristianismo. Pablo no lo permitió. Al final, Dios había obtenido la victoria a través del hecho de que Él fue glorificado por haber devuelto la vida al joven. Pero lo que realmente no se dio a conocer también fue la condición del joven. ¿Tenía algún problema físico al caer? ¿Recibió también su sanidad? Eso es algo que no se destaca. Sin embargo, dado que el poder de Dios estuvo presente para que resucitara, es seguro que también lo tuvo para su sanidad. Lucas, sin embargo, no menciona nada sobre el problema de su cuerpo ni necesitaba sanidad o no. Lo que debía mencionarse era que había vuelto a la vida. Y sin duda, si el joven necesitaba la sanidad, también pudo habérsele concedido en ese momento. Pero Dios simplemente hizo que Lucas escribiera sobre su resurrección, ya que posiblemente no hubiera tenido ningún otro problema de sanidad. Sin embargo, cabe preguntarse si tras su resurrección había tenido otros problemas físicos. También se le quitaron esas cosas que lo preocupaban de antemano. Supongo que tendría que ser Útico quien testificara al respecto. Habría sido grandioso escuchar a Eutico testificar sobre su punto de vista al experimentar lo que él mismo había experimentado. Él ya tenía testimonio. Versículo 13 dice, y nosotros nos adelantamos a embarcarnos y navegamos hacia Asón con la intención de recibir allí a Pablo, pues así lo había dispuesto él al querer ir a pie. De nuevo, la separación entre algunos del grupo y el propio Pablo. Esta vez, sin embargo, Lucas no fue con Pablo, pues el resto de los hombres, probablemente todos, decidieron embarcarse para llegar a Asón. Pablo mismo decidió viajar a pie por alguna razón. Probablemente quería disfrutar de la caminata en lugar de estar
encerrado en una barca. Y además le permitió disfrutar de la naturaleza durante la larga caminata. Uno se pregunta si cuando viajó a pie compartió el Evangelio con quienes lo acompañaban. Sin embargo, hubo un acuerdo con los hombres que viajaban con Pablo para encontrarse con él en Asón, un viaje probablemente a pie de unos 30 kilómetros. Por alguna razón, de nuevo, Pablo se separó de la mayoría de los hombres y viajó sin ellos. Sin embargo, esta vez lo hizo solo en lugar de con uno de ellos. Era hora de hacerle reflexionar y posiblemente dedicar un tiempo a la oración. Así estaba a solas con Dios, pero haciendo su voluntad al tratar de alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Versículo 14 dice, y cuando le encontramos en Asón, le regocijamos y venimos a Mitilene. Sin embargo, para todos ellos, llegar a Mitilene desde Asón es un viaje más largo que de Trausa a Asón. Por esa razón, Pablo pudo haber decidido ir a pie para el viaje más fácil, ya que podría dedicar tiempo a la oración y estar a solas con Dios. Sin embargo, desde Asón, al llegar allí, todos embarcaron con destino a Mitilene, que estaba a una distancia de unos 130 kilómetros. Parece que cuando el barco llegó a Asón, fue cuando Pablo subió con ellos, pues dice, lo recibimos, lo que significaba que Pablo y ellos estaban en Asón y el barco no partiría hacia Mitilene hasta que ambos, por supuesto, estuvieron allí. Por eso dice que lo recibieron, pues llegó a tiempo para que emprendieran juntos el viaje a Mitilene. Sin embargo, el texto aquí en el versículo 16 señala que la intención de Pablo era estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Por lo tanto, él estaba en camino, pero uno se pregunta si el resto de los hermanos también estaban en camino a Jerusalén para el día de Pentecostés. Cuando uno toma un barco y navega hacia el sur, llega a una isla justo al sur llamada Lesbos, no muy lejos de la parte de Turquía. Mitilene era la capital de la isla de Lesbos y por esa razón los barcos que se dirigían en esa dirección probablemente llegarían a Mitilene como punto de partida. Versículo 15 nos dice, zarpamos de allí y el día siguiente llegamos frente a Chios. Al día siguiente llegamos a Samos, donde nos detuvimos en Trogilium. Trogilium. Y el día siguiente llegamos a Mileto. Si uno viaja hacia el sur en barco y esta parecía ser la ruta que el barco había tomado, dejando a algunos y llevando a otros atrás islas o zonas frente al mar Egeo. Las islas de Ríos y Samos eran islas del gran mundo griego, pero Trogilium formaba parte de Asia Menor y hoy en día forma parte de la actual Turquía. Sin embargo, el barco en el que viajaban se dirigía hacia el sur,
Habían zarpado de Mitilene, capital de Lesbos, una isla al sur de Asos. Y al día siguiente se encontraban, como se dice, frente a Chios, la otra isla griega. Al día siguiente llegaron a Samos y se dirigían a Trogilium, en Asia Menor, que no formaba parte de una isla. Finalmente llegaron a Mileto, que estaba a unos 36 millas de Trogilium. Amén y amén. Y eso fue escuchando a Pablo toda la noche. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Amén. Amén y amén.